estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver. Guardia a todos, vamos a estudiar, estamos viendo los domingos una serie que tiene por título Tabernáculo, Templo e Iglesia. Estamos en la tercera sección de esta serie, la cual se llama Iglesia. Hemos mirado, si ustedes recuerdan, en estas últimas semanas, el significado de la palabra iglesia. Vimos que iglesia es una transliteración de la palabra griega eklesia, la cual viene de la palabra kaleo y de la palabra griega edag, que significa testimonio o testigo, que en su raíz viene de la palabra cajal, que significa asamblea, que significa convocación, que significa congregación. Eso es lo que es la iglesia, una convocación, una asamblea, una congregación. Vimos también en la predicación del apóstol Pedro en el libro de Hechos, su mención en cuanto a lo que había declarado Dios, en cuanto a qué había hecho Dios de Jesús Nazareo. Y vimos que Pedro dice enfáticamente que Dios había hecho a Jesús, dice ahí en Hechos capítulo 2, verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y vimos que la palabra Cristo es la palabra griega de la palabra aramea Mesías o Meshiaca, la cual significa ungido. Y vimos que en el pensamiento judío, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ungido era aquel a cual se le hacía rey y se le hacía sacerdote. Y entonces, basado en esto, tenemos que entender que si se le coloca a Jesús como Señor y Cristo, específicamente estaríamos viendo lo que es Cristo, entonces tenemos que entender que Cristo viene a ser sumo sacerdote y Cristo viene a ser también un rey. Y esto conlleva a dos cosas importantes. No puede haber sumo sacerdote si no hay un templo. No puede haber un rey si no hay un reino. Y entonces entendemos que si Cristo es el ungido, o Jesús es el ungido, el Cristo, entendemos que Él es rey y viene a ser rey de un reino y que viene a ser sumo sacerdote y sumo sacerdote de un templo. Por ello, estaremos mirando la importancia y la idea de lo que es un reino y de lo que después viene a ser un templo. Porque, repito, si Jesús es Cristo o Mesías o ungido, tenemos que preguntarnos, ¿ungido de qué? Y la respuesta sería, es ungido de un reino y es ungido de un templo. Y entonces tenemos que ver qué relación tiene el templo y el reino con el ungido, y luego qué relación tiene el templo o el reino con la idea de la palabra iglesia. ¿Ok?
La Biblia utiliza varios títulos, nombres y términos que están en relación con la enseñanza del Antiguo Testamento. Utiliza términos de los cuales no estamos muy familiarizados a menos que tengamos ya tiempo en la iglesia. Cuando hablamos, por ejemplo, de la palabra reino, hay muchas cosas que se nos vienen a la mente. Pero la palabra reino, de la palabra basileos o basileian, que es lo que significa reino en griego, se puede entender y traducir como un reino, como una soberanía, como una autoridad, como alguien que está gobernando sobre alguien más, en el sentido del mundo y también en el sentido de los corazones del hombre. Esto es, si hay rey, entonces hay reino; si hay reino, entonces hay súbditos, que son los que conforman el reino. El reino se podría entender en una forma literal como el lugar, el espacio, el terreno que ocupa el reino, las fronteras de un reino. Si pensamos en un reino, diríamos el reino de Inglaterra o de la Gran Bretaña en sus tiempos, o el reino de Francia. Y entonces, cuando hablamos de esos reinos, se extiende en un territorio en lo que era antiguamente esos reinos, Europa, que cubría lo que actualmente es España y Portugal y otros países. Pero tenemos que entender que cuando hablamos de reino, no solamente se habla en la parte de límites, de lugar secular. La idea de la palabra reino tiene que ver con las personas que conforman ese reino, y ellos son los súbditos, esto es, las personas que conforman el reino que el rey gobierna, sobre quienes tiene soberanía, sobre quienes tiene autoridad. Cuando vemos el reino de Israel, miraremos que en cuanto a sus fronteras, solamente alcanzaba ciertas tribus en el inicio. Miraremos que cuando David era rey, empezó a extender y a expandir el reino en cuanto a sus fronteras. Pero no es lo que realmente importa en cuanto a las fronteras, porque las fronteras y los territorios se mueven de aquí para allá, dependiendo quién esté gobernando, quién gane las batallas y quién gane las guerras. Pero si se entiende desde otro punto de vista, esto es el reino como aquello que son las personas o los súbditos, quienes están sumisos y sujetos a su rey, entendemos que entonces el rey David inicialmente solamente tenía algunos hombres bajo su reino, lo extendió después a algunas tribus y finalmente cuando gobierna sobre todo Israel, se extiende hacia todas las tribus de Israel que deciden someterse como súbditos a su rey, esto es al rey David. En este término lo que tenemos que entender es que cuando hablamos de títulos y de nombres y de términos en la Biblia, detrás de ello encierra una enseñanza. Cuando decimos rey y súbditos, hablamos de la enseñanza de lo que es una monarquía y de lo que esto conlleva. Cuando decimos sumo sacerdote y templo, hablamos de la enseñanza que conlleva a la adoración, a los sacrificios, holocaustos y ofrendas que se le dan a Dios en un lugar determinado. Por lo tanto, cuando hablamos de Cristo, Cristo conlleva estas dos áreas, el área del sumo sacerdocio y el área del rey. Y hoy vamos a ver específicamente la parte de lo que es el rey. Pero para que entendamos esta idea, los súbditos vendrían a ser lo que es la iglesia o la eclesía o la convocación, la asamblea, la congregación. Esto es quienes deciden someterse, quienes deciden participar y hacer de sí mismos un rey o a Cristo como el rey, se someten y forman parte de el reino del rey, del reino de Cristo, de la eclesía, convocación, asamblea, congregación de Jesús. ¿Ok? Entonces tenemos que entender que esto son términos, son nombres y son títulos. Y por lo tanto la iglesia
tendrá muchos términos, muchos nombres, muchos títulos, entre ellos reino, entre ellos templo, entre ellos cuerpo, entre ellos casa, entre ellos familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada título, cada nombre conlleva una enseñanza. Se utilizan con propósitos de enseñanza, con propósitos didácticos. El reino se coloca con el propósito de enseñanza para hacer referencia a el trono de David. Levante la mano, ¿quién sabe quién es David, hermanos? Si han estado con nosotros en templo, tabernáculo e iglesia, recuerdan que David fue el rey de Israel, a quien se le prometió que siempre tendría en su descendencia alguien sentado sobre su trono. Esto se perdió totalmente en el tiempo de los macabeos y en los tiempos del exilio babilónico. Pero como era una promesa a David, que de su descendencia siempre había sentado uno en el trono, alguien de la tribu de Judá tendría que sentarse sobre ese trono. Jesucristo lo explica el primer capítulo de Mateo y Lucas capítulo 4, que Jesús es descendiente del linaje de la tribu de Judá hasta el rey David. Por lo tanto, Jesús es rey, porque le corresponde el trono por su descendencia por David. Es por ello que en la Biblia miramos constantemente la expresión. En Apocalipsis capítulo 5 se le llama así, 5 versículo 5, y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león. Ahorita está de moda la película del Rey León, y con esto se entiende lo que es linaje. He aquí el león de la tribu de Judá. ¿La raíz de quién? De David. ¿De quién se está hablando? Versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Jesús es el león de la tribu de Judá. ¿La raíz de quién? De David. Por lo tanto, Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido. Él es el que le corresponde ser el rey. Sin embargo, la idea de reino muchas veces asusta, dependiendo la enseñanza que hayamos tenido a través de nuestra vida. Lo digo por la gente que ha estudiado con muchos grupos religiosos, los cuales niegan la existencia del reino el día de hoy en la tierra, y hablan de ello como algo futurístico, que ha de suceder mucho después. Por lo tanto, tendré que pasar un tiempo estudiando para explicarles con la Biblia y fundamentar que la iglesia es el reino, pero solamente lo podré hacer a través de la Biblia, para que quede claro en sus mentes, por la enseñanza tóxica que tal vez han recibido, lo que es el reino dentro de la Escritura y a la luz de la palabra de Dios. ¿Es la iglesia el reino? Sí. Veámoslo en detalle para poderlo comprender. Si vamos, por ejemplo, al libro de Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 6, te darás cuenta que los discípulos estuvieron con Jesucristo aproximadamente 3 años, y aún después de su muerte no comprendieron la idea de lo que era el reino. Te das cuenta por la pregunta que le hacen cuando éste ha resucitado y está hablando con ellos antes de la ascensión en el monte de los olivos. Y dice la palabra de Dios en Hechos 1:6, Jesucristo les dice primero, el 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La idea del bautismo tiene que ver no solamente con la purificación de pecados, sino con la idea de la unción, mesiaca, ungido, Cristos.
Decir que somos cristianos es decir que estamos ungidos y que por lo tanto somos reyes y sacerdotes también. No lo entendieron los discípulos. Después de 3 años, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué era lo que ellos tenían en mente? David, el reino de Israel, tal y como lo vieron sus ancestros en los tiempos del rey David, exactamente 1000 años antes de lo que están viviendo. Y Jesucristo les contesta y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La palabra cajal del hebreo es testimonio, testigos, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es el reino entonces? ¿Por qué no lo comprendieron? En Mateo, en el capítulo 3, en el verso 1, hay un hombre que se llama Juan el Bautista. ¿Cómo se llama este nombre, hermanos? ¿Juan qué? El Bautista. Juan el Bautista, según el libro de Malaquías, sería el profeta que vendría a preparar el camino del Señor. Primero, el libro de Mateo fue escrito en hebreo, en el lenguaje hebreo. Segundo, los hebreos, los judíos, no pueden pronunciar el nombre de Dios, basado en el tercer mandamiento. Por lo tanto, lo que ellos hacen para reemplazar el nombre de Dios, o yo soy, o Jehová, utilizan Señor, o utilizan cielos, o cielo, lo que en hebreo es Shem Mayin, que lo vimos el miércoles en Génesis. Shem Mayin, o muchas aguas. Shemayin es cielo. Como no pueden pronunciar ellos Dios, hacen referencia a el cielo como si fuese Dios. Por eso, hermana Marta Pesina, en la parábola de Lucas del hijo pródigo, le dice Señor Jesús en la explicación, cuando el hijo pródigo peca, dice: he pecado contra el cielo. O sea, no es como que ha pecado contra lo azul que vemos. No, es que en el judaísmo el cielo es Dios. ¿Ok? Cuando escribe en Mateo en hebreo, la referencia constantemente va a ser cielo, hablando de Dios. ¿Ok? Dice en Mateo 3, en el versículo 1, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino, el basileos, el reino ¿de qué? De los cielos se ha ¿qué? Acercado. Cuando Juan el Bautista está predicando, el reino todavía no está puesto sobre la tierra, pero el reino se ha acercado. Ahora entiende, para que haya reino necesita haber rey. Para que haya rey necesita haber un trono. Para que haya trono y rey necesita ungirse a quien va a ser rey. Hermana Mireida, por lo tanto, Cristo significa Mesías, significa ungido, significa rey. Se ha acercado el reino, Cristo, Jesús, va a ser colocado como el rey. Pero Juan el Bautista decía: se ha acercado el reino ¿qué? De los cielos. Está hablando de que ha llegado casi a la tierra. Ahora, si vemos, por ejemplo, también la Escritura, en la palabra de Dios, cuando los discípulos le piden a Jesucristo algo, fíjate cómo dice ahí en Lucas capítulo 11, creo que es, Lucas capítulo 11, dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 11, versículo 2. Hermana Mireida, ¿qué le parece si usted nos ayuda con la lectura, hermana? Lucas 11, verso 2. ¿Qué dice, hermana?
Ni lentes, hermana, ni lentes, perdón. Hermana Marta Pesina, ayúdenos, hermana. ¿Qué dice Lucas 11:2? No lo ha encontrado, pero la hermana ahí está y le va a ayudar. Muy bien, dice, cuando oréis decid, Padre nuestro, que estáis ¿dónde? En los cielos. Santificado sea tu nombre. Y luego dice, venga, ¿qué? Tu reino. La enseñanza a los discípulos es cuando oren, oren para que el reino venga. Juan el Bautista dijo, el reino de los cielos sea ¿qué? Acercado. Por eso está mal que cuando una persona ore el día de hoy diga, venga tu reino. Válgame, ¿no has entendido que el reino ya vino? Esa fue la enseñanza para los discípulos, que dijesen hasta el momento que fuese el día del Pentecostés. Cuando vemos esta idea, aún Jesucristo cuando está testificando delante de Poncio Pilato, le dice acerca del reino, dice que si su reino era de aquí, dice Jesucristo, no. Mi reino no es de este ¿qué? Mundo. El Evangelio de Juan lo explica. Entonces empiezas a hablar de un término y de la palabra reino que tiene mucho más que ver con ello. Las parábolas de Jesús, hermanos, tienen intrínsecamente asociada la idea del reino con la enseñanza. Todas las parábolas hablan de ello. Por ejemplo, ahí en Mateo, en el capítulo 25, en el versículo 1, Mateo 25, versículo 1, ¿qué dice? Mateo 25, verso 1, ¿qué dice? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir a Jesús. Muy bien. Entonces el reino de los cielos será semejante en el futuro, porque Jesús está predicando y está hablando del tiempo en que nosotros estamos cubriendo. Entonces el reino de los cielos será ¿qué? Semejante. No es lo único, hermanos, que habla de ello. Versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre. O sea, Jesucristo está tratando de explicar lo que es el reino de los cielos y lo hace a través de parábolas. Lo dice también en Mateo 13, 24. Donde dice ahí el Señor Jesús, Mateo 13, 24, dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. 13:31, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Verso 33, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Otra parábola, versículo 44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Otra parábola dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader. Otra parábola dice, 47, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. ¿Por qué insiste Jesucristo en la idea de el reino de los cielos, el reino? Primero tenemos a Juan el Bautista diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Luego tenemos a Jesús diciendo a los discípulos, cuando oren, oren así, venga tu reino. Pero Jesucristo durante todo su ministerio establece esta idea, el reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de los cielos. ¿En qué? En varias parábolas. ¿Por qué? ¿Por qué repite y repite y repite y repite el reino de los cielos? Tiene que ver con la iglesia. Si la iglesia no es el reino de los cielos, hermanos, entonces no sé qué es el reino de los cielos. ¿Ok? Porque reiteramos, rey igual a reino, reino igual a súbditos. No puede haber rey si no hay un ungido. No puede haber reino si no hay una victoria. No puede haber súbditos si no hay sumisión.
¿Ok? ¿Quién es rey? Cristo. Sépase ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que habéis matado, Dios lo ha hecho Señor y lo ha hecho ¿qué? Ungido. ¿Lo ha hecho qué, hermanos? Rey. Es lo que está diciendo. ¿Cuál fue su victoria? Pedro lo había explicado, que se había levantado de entre ¿qué? De entre los muertos. Esa es la victoria de Jesús. Jesús se levantó de entre los muertos. Esa es la victoria de Él. ¿Y qué le están diciendo los judíos? ¿Qué haremos, varones hermanos? Hagan esto, sométanse, arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de pecados y recibiréis el don de ¿qué? Recibiréis la unción para que seas parte del ungido, para que puedas ser cristianos, ungidos, que es Cristus. ¿Ok? No puedes hacer esto, no puedes recibirlo. Y al hacer eso, al someterte, eres súbdito, eres parte del reino y colocas a Cristo como a un rey. No un reino de este mundo que va a abarcar terrenos, fronteras, límites. Un reino que va a gobernar en los corazones de los hombres, donde Jesucristo es rey aquí y Jesucristo es rey allá. Y siendo rey aquí, siendo rey allá, siendo súbditos, somos un reino. El término tiene que ver, reiteramos, con la idea general de la enseñanza reino, rey y Cristo. Cuando vemos las parábolas, si las viésemos en detalle, hermanos, la pregunta que les quiero hacer es esta: ¿no hablan las parábolas de la iglesia de Cristo? ¿No es cierto que la parábola del sembrador, la parábola de del trigo y la cizaña, la parábola del tesoro escondido, ¿de qué están hablando? ¿De un reino futurístico en la eternidad? ¿O están hablando de este reino que está aquí en la tierra el día de hoy? ¿No es la palabra la que se coloca, la que se siembra sobre el corazón del hombre y la que fluye? ¿No es la red del evangelio que agarra a muchos peces y luego Dios escoge lo bueno y lo malo? ¿No es el reino, la iglesia, que hay trigo y que hay cizaña? O sea, el reino de los cielos es la aplicación totalmente a la iglesia bajo la línea de trono, rey, reino y súbditos. Por eso se está utilizando esta idea de la palabra rey. Por ejemplo, cuando Jesucristo le dice a los discípulos en Mateo capítulo 10, versículo 17, dice así, Mateo 10, verso 7 dice así, 10, verso 7 dice así, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos sea ¿qué? Eso fue lo que hizo Juan el Bautista, eso fue lo que hicieron los discípulos, seguidores de Jesús, mientras Jesús estaba en vida y estaban todos preparando la llegada del reino de los cielos. ¿Ok? Eso es lo que estaban todos preparando, la llegada del reino de los cielos. Capítulo 11 de Mateo, versículo 11, dice así, de cierto os digo, entre los que nacen de la mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, porque el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. El reino no es una estructura, el reino es un pueblo, es un conjunto de súbditos. Dice ahí, el más pequeño, dice, en el reino de los cielos, mayor es que él. Está hablando del pueblo de Dios, está hablando de la congregación de Dios, de la asamblea de Dios, de la convocación de Dios. En el capítulo 11, versículo 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Fíjate, Juan el Bautista han pasado 2 años y medio y el reino, la convocación, la asamblea, la congregación que estaba siguiendo a Jesús, el pueblo que seguía a Jesús, a quien él había convocado, al quien había llamado fuera de sus casas, de las aldeas, de Capernaum, de Betsaida, de Corazín, de Jerusalén, los que venían a él, sufría violencia desde Juan el Bautista hace tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué sufría violencia? Porque muchos regresaban, porque muchos ya eran atribulados por el judaísmo,
porque muchos le negaban, porque amaban más la gloria de Dios que la gloria de los hombres, o la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Dice, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos oiga, para oír oiga, dice la Escritura. Mas ¿a qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, Jesús, que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Después habla Jesús y dice, ¿quién le está ganando a los fariseos? Las rameras y los publicanos, que venían a conformar y ser parte de la convocación de la asamblea de lo que vendría a ser el reino de los cielos. Ahora, se junta primero el pueblo, se junta primero a los súbditos y luego se corona al rey. Por eso yo les he dicho muchas veces que cuando hablamos de la idea eclesía o iglesia, ya venía formándose a través de los evangelios. Ya había del término, de lo que significa convocación, asamblea, ya está juntándolos Jesús. Primero 12, luego 120, luego 5,000. Y muchos se regresan, ¿verdad que sí? Y ese grupo de hermanos que creyeron en el mismo Señor que nosotros, es la formación de los súbditos. Pero el reino no podía llegar todavía, porque para que haya reino se requiere trono, se requiere unción y se requiere victoria. ¿Y cuál fue la victoria de Jesús, hermanos? Resucitar sobre la muerte. Voilà, resucita sobre la muerte, Dios lo ha hecho, Cristo. Y si es ungido, es rey. Y si es rey sobre un reino nuevo. Ahora, ¿qué queréis hacer, varones judíos? Bautizarnos, nos arrepentimos. Y entonces ellos vienen a ser parte también de ¿qué? Del reino de ¿qué? De los cielos, que constantemente se está diciendo que se está acercando. Reiteramos. En Mateo capítulo 22, Mateo 22, versículo 1, yo prediqué un sermón. Uno predica muchos sermones, ¿ok? Pero hay veces algunos sermones como que te gustan más que otros. No sé si en el contexto, en el momento, en la aceptación, en el resultado, no sé. Pero prediqué un sermón en Ciudad de México que no predicaba, que es muy, muy bonito el sermón, y hablo acerca de lo que las parábolas dicen realmente. Y explico acerca cómo es que las parábolas de Jesús son malinterpretadas por la mayoría de los maestros y predicadores del día de hoy, porque de lo que están hablando las parábolas es de los judíos y los gentiles. Y la mayoría se pierde en eso, porque mexicanizan la Biblia. ¿Ok? Entonces, cuando hablaba yo de este punto, decía, ¿ves la parábola de los jornaleros? Los judíos trabajaron por 1300 años, que fue cuando se dio la ley, trabajando todo el día, y los judíos trabajaron y Dios estuvo de acuerdo con ellos. Haré de ustedes un reino de sacerdotes. Y luego, ¿qué pasa? Viene Cristo. ¿Qué pasa? Viene Pablo y se expande el evangelio por los gentiles. Los gentiles entran a trabajar ya acá hasta el final de la jornada. Y se les da lo mismo. Y dices, wow, puede ser posible. De eso está hablando esa parábola. Le decía, de lo que hablan las parábolas. Le decía la del hijo pródigo. El hijo menor es el gentil. El hijo mayor es el judío. Y dicen, te lo voy a explicar. No lo he predicado aquí, pero te lo voy a explicar, ¿ok? ¿Por qué? Porque el hijo mayor es el que se quedó con el padre y hacía todo lo que el padre le mandaba y hacía. ¿Cuántas veces no he trabajado contigo, padre? No me has dado ni un cabrito para que yo me disfrute con mis amigos. Le dice la parábola. Así fueron los judíos. Tenían a Dios y no lo disfrutaban. Tenían toda la gloria y no la recibían. Y nosotros, pecadores gentiles, somos los menores, los que venimos después, y nos fuimos a gastar todo con rameras, prostitutas. Eso fue lo que dice la Escritura acerca del hijo menor. Y luego nosotros venimos arrepentidos. ¿Y por quién hacen la fiesta? Por nosotros. Entonces, la historia del hijo pródigo no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el judío y con los gentiles. La historia de la parábola de Mateo 22 habla de lo mismo, pero está en el concepto de reino. ¿Listos? Fíjate cómo dice Mateo 22. Dice,
Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, dice ahí, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas. ¿A quién? A su hijo. El rey es el Padre, el Hijo es Jesús. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Los siervos son los profetas que constantemente le dijeron al pueblo de Israel, vengan a celebrar las bodas con el ungido, con Cristo. A lo suyo vino y los suyos no, ¿qué? No le recibieron. Por eso dijo Jesús, he aquí veo más fe en esta gentil, a la cual he llamado perrillo, que a todos los judíos. Y dice, llamar a los convidados a la boda, dice, mas estos no quisieron venir. Volvió a venir otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los ¿qué? Los mataron. ¿No mataron a los profetas, hermanos? ¿No dijo Jesucristo, cuánto tiempo quise, oh Jerusalén, juntarlos como una gallina junta sus polluelos? Les envié profetas y los mataban, les envié y lo mataron, y lo mataban, Y luego dice ahí la palabra de Dios. Dice, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¡Wala! ¿Cuándo quema la ciudad? En el año 70 después de Cristo. Todavía no ha pasado, ya lo está profetizando Jesús. Ahora, en una parte de Lucas, cuando habla de esta, dice, y entonces envió al hijo, y al hijo le mataron. ¿Y quién es el hijo, hermanos? Jesús. ¿Y no lo mataron? Y luego dice, versículo 8, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos que halléis. ¿De quién está hablando, hermanos? De los gentiles. Y dice, y saliendo los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido, ¿qué? De boda. Pero en la historia del reino, la historia de esto tiene que ver con ello, hermanos. Totalmente con ello. El reino tiene que ver con la iglesia. El reino es la iglesia. Todavía lo vamos a aclarar mejor para que no haya ningún problema. Juan capítulo 18, verso 36. Juan 18, verso 36. Fíjate cómo dice ahí la palabra. Juan 18, verso 36 dice así. Dice, está siendo cuestionado por Poncio Pilato. 18:35 de Juan le dice, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este ¿qué? Mundo. Si su reino no es de este mundo, habla de un reino que es fuera de este mundo, o el reino de los cielos. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de ¿qué? De aquí. ¿Ok? Ahora, Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses 1, verso 13. Sí, sí. Sí, pero es que el reino de los cielos es la iglesia, pero la iglesia no es de este mundo. A ver. No, pero no, porque recuerden, nosotros somos extranjeros y ¿qué? Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ok, vamos a quitar la parte literal, ¿ok? El cuerpo físico está en este mundo. ¿Estamos todos de acuerdo?
y nosotros estamos en este mundo. Por lo tanto dirías, entonces, si la iglesia es el reino, pues aquí está en el mundo. No, es que nuestro reino no es de este mundo. ¿Por qué? Porque el reino no solamente colocas a un rey, a un trono, a un reino y a un súbditos. El reino tiene que ver con ideología, con principios, con pensamientos, con decretos, con órdenes que descienden desde arriba. Nosotros no podemos pensar que la iglesia tiene pensamientos, ideas, ideologías, principios humanos o terrenales o del mundo. Todo esto viene del cielo. Y nosotros estamos pasando aquí como extranjeros y peregrinos, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque somos parte de un reino que fue establecido desde el cielo y que va hacia los cielos. Por eso este mundo, ¿verdad?, pasará. Y todo el que ama al mundo y sus deseos perecerá. Pero el que hace la voluntad, el decreto, la soberanía, la autoridad, la potestad ¿de quién? Del que está en los cielos, ese permanecerá para toda la eternidad. A esa idea se refiere. ¿Ok? Entonces fíjate cómo dice Colosenses 1:13, dice ahí. Ahora, yo pongo esta foto, siempre tengo mucho cuidado con las fotos que utilizo, hermanos, porque luego malinterpretamos, y yo creo que hasta la tengo que quitar, pero es la única manera de explicarle a la gente que no entiende cosas muy espirituales. Por eso la pongo, ¿ok? Para ver si le pueden entender. Pero lo que ustedes tienen que entender, hermanos, es que cuando se habla de un trono, se habla de alguien que se sentó como rey. Físicamente hablando, aquí nosotros todos tenemos en el corazón un trono y hemos colocado en el trono o sobre el trono a un rey. La iglesia de Cristo en Pérgamo tenía el trono de Satanás y nosotros hemos colocado en el trono a Jesús como rey. Pero si Jesús es rey, conlleva varias cosas. Si Él es rey, yo soy súbdito. Si Él es rey, Él es monarca y yo obedezco. Si Él es rey, hago su voluntad porque Él tiene autoridad ¿sobre qué? Sobre mí. Por eso es incongruente decir, Cristo es mi rey y andas de mundano. No, es que no hace sentido. Porque el que hace las cosas representa a su rey. Porque no actuamos por nosotros. Cuando llevamos la bandera, ¿cómo se le dice a la bandera, hermanos? El estandarte. ¿De quién? ¿De nosotros? ¿De quién? Si este súbdito del reino actúa contrario a la voluntad de Dios, pues mejor que baje la bandera, porque no es súbdito del rey. Pero en el corazón, aquí somos muchas personas y no todos tenemos en el corazón a Cristo como rey. ¿Tantos de acuerdo, hermanos? Entonces, en ese sentido, no puede ser un reino terrenal, sino un reino espiritual y celestial. Porque ¿quién declara que Jesús es rey? Nuestras acciones, nuestra continua alabanza y adoración, nuestra forma de postrarnos porque Él es rey, nuestra reverencia, nuestro respeto. ¿Pero a qué? A su voluntad. ¿Por qué? Porque toda potestad me es dada en los cielos y ¿dónde, hermanos? Por eso las leyes de Cristo tienen más peso que las leyes de la tierra. ¿Ok? Entonces, pero en esta idea, cuando pongo esto, no digan, Jesús está como allá cerca, al lado de Marte, sentado. No, porque así piensan algunos y colocan el reino de los cielos en un planeta. Fíjate qué tan mala idea. No. Ya hablamos en Génesis de lo que es el reino, de lo que es las tierras, las galaxias, lo demás. Entonces, cuando hablamos de rey, hermanos, lo pongo así, pero para que lo entiendan de una forma espiritual. ¿Ok? Entonces, dice ahí, Colosenses 1:13. Dice 12, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, en luz, el cual nos ha librado de la potestad de ¿qué? Y trasladado. Les quiero preguntar antes de seguir, ¿trasladado es verbo futuro, verbo presente o verbo pasado? Trasladado. Pasado.
al reino, al basileos de su amado ¿qué? Les quiero preguntar, entonces, ¿qué es reino? Ya explicamos que el reino no es un castillo, que el reino no es un territorio, que el reino es un conjunto de súbditos que adoran al rey. Si ves películas de los tiempos medievales, a ver si te lo puedo explicar de esta manera mejor. Hay películas de tiempos medievales que llega un rey y hace la victoria sobre otro rey y tiene todos los súbditos del otro rey, según todos lo adoran, pero entre esos súbditos hay muchos que traen la bandera del otro rey y se rebelan. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando que podemos haber muchos en el mundo, pero hay unos que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado ¿qué? Hijo. Porque el reino de los cielos es semejante a una red. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. El reino de los cielos es semejante. O sea, si viésemos otra vez Mateo, hermanos, si viéramos las parábolas de una manera breve, hermanos, vamos a entender lo que es en sí el reino de los cielos. Fíjate cómo dice otra vez Mateo. Vayamos ahí a Mateo, en el punto de las parábolas. Mateo, en el capítulo 13. Fíjate cómo dice Mateo capítulo 13, en el versículo 44. A ver. Busca primero, ¿el qué? El reino de Dios. Y luego me gusta, y su justicia. Fíjate, justicia tiene que ver con voluntad, con soberanía, con ley, con decreto, con lo que Dios dice. Eso es lo que es el reino. ¿Ok? Ahora, ve. 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel ¿qué? Campo. Esto es el que decide ser súbdito, encuentra lo que es la iglesia, lo que es el reino de los cielos, o se compara con un tesoro. Está tan emocionado porque estaba dentro de un terreno que va y se despoja de todo lo que él es, de su viejo hombre, de todo lo que él tiene, de su vida. El narcotraficante se despoja de todos sus bienes. El pagano se despoja de todos sus ídolos. Y viene porque aprecia más este tesoro que todo lo que había antes. No está hablando de la iglesia, hermanos. Se lo explico de otra manera. Dice ahí en Mateo capítulo 13, en el versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿No es cierto que muchos de nosotros estamos buscando en el gimnasio saciarnos espiritualmente? En el club saciarnos espiritualmente, en ciertas escuelas, en ciertas comunidades, en ciertos retiros, en ciertos hoteles, en ciertas vacaciones, porque estamos en busca de algo. Pero cuando encontramos el reino de los cielos, una perla mucho más preciosa, los demás no nos importa. Ir al gimnasio ya no es tan importante porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Ser parte de una comunidad de amigos, de fresas, de fifis, ya no nos importa. Porque para nosotros es más importante esta perla que esa perla. ¿Quieren seguirle? Versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. ¿Qué es la red? La iglesia, el reino. Se avienta la red, se saca la red. En el juicio final dicen, como que según era muy cristianito, pero ¿cuál cristianito? Era bien paganote, va para allá. Y como que bien borracho, también tú vas para allá. Pero luego este sí en su corazón Cristo era rey y hacía la justicia de Dios.
Entonces este sí viene para con nosotros. Si no se está hablando de la iglesia, hermanos, ¿de qué se está hablando? ¿De una segunda vida? ¿Como si vamos a reencarnar? Le seguimos. En Mateo capítulo 13, en el versículo 31 dice: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿O no es cierto que el reino de los cielos fue pequeño? Ve la población. Creo que yo di unas conferencias en El Paso, Texas, hace una semana, y hablaba de la población del mundo, 327 millones de seres humanos. Y luego hablé de la población en Jerusalén y en el Imperio Romano. Y Jesucristo y los discípulos eran una pequeña semilla, hermanos, chiquita, a diferencia de toda la población, la cual fue sembrada por Dios en Jerusalén, y la cual creció y se extendió, y hasta los mexicanos, guatemaltecos, centroamericanos venimos, hicimos nuestros nidos ahí y fuimos bendecidos por esa pequeña semilla. Si no está hablando de la iglesia, no sé de qué está hablando, hermanos. Tenemos que interpretar la Biblia con la misma Biblia. Ese es el reino de los cielos. Acabo con este versículo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Ok? Hay veces, Primera de Pedro 2, versículo 9. Aún Poncio Pilato reconoció quién era Jesús. Dice que cuando lo crucifican, dice que manda a decir: pongan sobre la cruz, este es Jesús, el rey, Ameshiach, el ungido, el rey de los judíos. O sea, un incrédulo, hermanos, lo reconoce. Este es Jesús, el rey. Ni siquiera los sacerdotes podrían bajar el título. No, bájalo, eso no es de aquí. Bájalo. No. Él dijo que se ponga y se va, ¿qué? Rey de los, ¿qué? Judíos. Primera de Pedro 2, 9 dice así. Fíjense: mas vosotros sois, nosotros, la iglesia, linaje, ¿qué, hermanos? Ahí está, real. ¿Sabes qué es real? De realeza, de rey, de reino. Real, ¿qué, hermanos? Sacerdocio. Porque nosotros también somos ungidos. Hemos recibido la unción, dice primera carta de Juan capítulo 2, del Santo. Y el que ha recibido esta unción reconoce a los que son de él. Voy a terminar aquí, hermanos. Preguntas finales. La semana que viene miraremos la parte de iglesia como templo. ¿Quedó clara la parte de iglesia como reino, hermanos? ¿Sí lo vieron con la Biblia? Ok. La semana que viene, la semana que viene no. Ya muy pronto, si Dios que viene, veremos la parte. Es que la semana que viene está el hermano Daniel con nosotros. Entonces, si Dios permite, veremos la parte de lo que es el templo. Preguntas finales, hermanos. Quiero ver si quedó claro. Preguntas finales. Hermano. Reiteramos, la idea de rey en Apocalipsis, cuando dice la idea de reyes, indica tronos. Ahí mismo, si nosotros vemos, por ejemplo, en Apocalipsis, en el capítulo 20, habla de que somos participantes
de nuestros propios hechos. Fíjate, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, y dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, hablando de los reyes y sacerdotes que somos nosotros. ¿Por qué? Porque aunque Cristo es nuestro Rey, nosotros, al igual que Cristo, tenemos la libertad de decidir qué hacer. Y en este contexto podemos hacer de nuestra vida o de nuestro reino un reino de luz o un reino de tinieblas. Cuando uno recibe la unción, es rey, se sienta sobre un trono y tiene la facultad de juzgar. Esto está bien, esto está mal, hago esto o hago aquello. En ese sentido, a ellos se refiere la idea de eso. Dios en Éxodo tenía en su mente el propósito era ser un reino de sacerdotes. Pero reitero, cuando Jesucristo nos invita a sentarnos a su diestra y a su derecha, está invitándonos a ser parte del reino, parte de ser reyes. Y eso es lo que tiene que ver con la parte idea de decir somos hijos de Dios. Porque si Dios es rey y somos hijos del rey, por lo tanto somos ¿qué también? Reyes. O sea, tenemos participación y coparticipación del reino, aunque reconocemos que es solamente un rey. En la idea del Antiguo Testamento, en los tiempos de David, por ejemplo, eran muchos los hijos del rey. Por lo tanto, se les llamaba los príncipes de Israel, porque todavía no se había coronado. Para nosotros, somos príncipes en el sentido de linaje, no por la sangre del ADN nuestro, sino por la sangre de Jesucristo. Pero ¿cuándo recibiremos la corona de la vida, de la justicia? Hasta que hayamos llevado a cabo nuestra victoria en nuestro reino, en la facultad de decidir. En este contexto somos un real sacerdocio, venimos de la realeza, pero en el contexto de ser reyes, dice también mismo ahí Apocalipsis capítulo 3, tenemos corona, sí. Fíjate cómo dice Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 9, 11 dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu ¿qué? Tu corona. Podemos entender que aunque somos un real sacerdocio y por la sangre de Cristo tenemos derecho al reino de los cielos, podríamos también nosotros perder nuestra ¿qué? Nuestra corona, como se ve a través de la vida espiritual y cristiana en nuestras vidas. ¿Ok? Espero se hayan entendido las cosas. Preguntas, hermanos, ¿alguien más? ¿Se entendió, hermanos? ¿Están contentos? Sí. Sí, pero Cristo, reitero, o sea, ¿era Cristo ya linaje de David? Sí, pero para que se siente en el trono, para que se le unja, tiene que vencer. Por eso la idea en la Biblia, Pablo nos dice constantemente, ¿verdad? Constantemente, y Juan también dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué? Y te daré. O sea, la corona ya es nuestra. Nada más que todavía no está acá arriba, hermanos. Pero ya somos reales, ya somos reyes, pero no está acá arriba. Por eso tiene que uno que perseverar y ser victorioso. Porque el Apocalipsis dice, el que oyere y venciere. Siempre está diciendo, ¿por qué vencer? Porque tenemos que vencer. ¿Vencer qué? Nuestro propio corazón a veces. Que a veces quiere hacer lo que dice Satanás, que a veces quiere hacer lo que dice el mundo. No, Cristo es Rey, Cristo es Señor y me voy a sujetar a Él. ¿Es difícil? Sí, es parte de vencer. El que tenga oídos, ¿qué? Oiga, y el que venciere le daré el árbol de la vida, le daré el nombre en la columna de Dios. Le empieza a dar todas estas ideas que estamos hablando. Espero se haya entendido, hermanos. Creo que esta clase, ¿se están edificando con la clase, hermanos?
¿Se está entendiendo? Que eso es lo más importante. Vamos a prepararnos para la cena del Señor. Voy a cantar solamente la primera estrofa del coro Iglesia de Cristo y nos ponemos de pie para prepararnos para recibir lo que es la participación de las bodas del Cordero.